embargo son actividades que tienen un propósito, honrar al Señor. Hemos ya pasado por los campamentos, hemos pasado por las escuelitas bíblicas, esta última en San Luis Potosí, y bueno, pues gracias a Dios, hermanos. Nunca se cansen, nunca nos cansemos de servir al Señor. Debe ser un privilegio. ¿Se acuerdan del pasaje que estudiamos la semana pasada? ¿Se acuerdan? Segunda a los Corintios 12:15. ¿Ya lo recordaron? ¿Qué dice? Y yo, con el mayor placer, gastaré de lo mío, y aún yo mismo me gastaré por amor de nuestras almas. ¿Sí? Aunque amándoles más. Sí, hermanos. O sea, la obra del Señor es un privilegio. Y si hemos de gastarnos, hemos de cansarnos en la obra del Señor, adelante, es lo mejor que podemos hacer. Y seguir siempre con un pensamiento de que la obra de Dios no es en vano y que hay que mirar hacia adelante. Dejémonos de andar por las orillitas. Dice el Señor, boga mar adentro. Así de que bienvenidos, hermanos. Estamos en un tiempo en donde queremos que Dios nos hable a través de su palabra. Así de que, pues gracias a Dios porque estamos ya aquí listos para escuchar el mensaje. Y les daría algunas recomendaciones si fueran tan amables. Número 1, el celular, hermanos. Si pudiéramos ponerlo de modo que no interrumpa, ya si es muy urgente, bueno, pues usted sabrá. Pero de momento sí, pónganlo en modo que no interrumpa. Y tenemos un tiempo para edificarnos a través de la palabra. Quiero darle gracias a Dios por el hermano que nos visita, y ahorita que él está aquí al frente, él nos va a presentar a su familia, ¿verdad? Es muy importante la familia, que nos presente a su familia. Y ¿qué puedo decir del hermano que nos va a compartir? Lo conozco de ya hace algunos años, todavía no se casaba el hermano. Recuerdo esos torneos de fútbol en Río Escondido, sí me acuerdo. Esos clásicos, no sé si eran clásicos pero era una buena rivalidad entre los de Reynosa con los del norte. Siempre perdíamos. Bueno, pues el hermano es buen jugador, o sea, la verdad, pues ya si tiene el tiempo que nos explique un detalle muy interesante acerca del deporte del fútbol, ¿verdad? Pero el hermano juega bien. Entonces, pues nosotros por más patadas que les dábamos a los de Reynosa, no se nos hacía ganar, pero eran bonitos compañerismos, bonitos campamentos allá en el Río Escondido. Desde allá conozco a nuestro hermano, pues a su papá, pues quién no lo conoce, nuestro hermano Ángel Zapata, ¿verdad? Un siervo de Dios que lo sigue utilizando ahí en Reynosa, y pues nuestros hermanos que están en Matamoros, ¿verdad? Y pues siempre es un gusto verle, saludarle. Ahorita está muy al pendiente a nivel nacional de nuestro compañerismo, forma parte del staff, ¿verdad? Y entre otras cosas, nuestro hermano Dios lo ha usado y lo seguirá usando porque es llamado a servir al Señor. Entonces no quiero quitarle más tiempo, pero es un honor, un gusto, hermano Alexis Zapata, que esté aquí con nosotros. Va a estar ahorita, hermanos, y bendito Dios en la tarde también, a las 3 de la tarde. Que Dios lo use, hermano Alexis. Me siento como los atletas cuando pasan a recibir su premio, ¿verdad? Me subieron aquí al podio ya. Hermano, buen día, Dios le bendiga. Buenos días, Dios le bendiga. Eso, no se quede sin la bendición. Yo quiero asegurarme que estén despiertos, porque a veces podemos estar aquí, pero nuestro cuerpo es el único que está aquí. Y la mente y nuestros pensamientos a veces andan todavía ahí en la cama. Bueno, antes que nada quiero presentarles a mi familia y presentarme a mí una vez más para aquellos que no me conocen. Mi nombre es Eliasib Zapata, ya lo decía el pastor, hijo de un tal Ángel Zapata, aquí en Reynosa. Y en esta ocasión estamos por estas tierras, pues la verdad andamos de paseo, andamos de vacaciones, pero hemos aprendido de la palabra de Dios. Recuerden que la costumbre que tenía el Señor Jesucristo y aún el apóstol Pablo cuando iba a otras ciudades, buscaba ese lugar donde se congregaban a escudriñar la palabra de Dios, y ahí estaban, aunque no fuera su ciudad. Y hemos aprendido de
pues de mi padre esto, y así que cuando vamos fuera, buscamos alguna iglesia de nuestro compañerismo donde podamos visitarles. Hace tiempo no sé hace cuánto tiempo, si alguien por aquí se acuerda y me quiere decir, se lo agradezco, pero no me acuerdo hace cuánto tiempo fue la última vez que estuve aquí en este lugar compartiendo la palabra de Dios. Yo creo que estábamos recién casados, mi esposa y yo, pero ya fue mucho tiempo. Y hablando de mi esposa, de mi familia, quiero pedirle que se pongan en pie a mi esposa Diana, mi hija Esli, mi hijo Eliab y mis suegros también que están con nosotros, el hermano Esteban y la hermana Herminia, y hoy estamos entre ustedes. Dios les bendiga, pueden tomar su lugar. Y como decía el pastor, por la gracia de Dios estamos allá en la ciudad donde a la hora de la bienvenida decimos, oh, qué gusto de volverte a ver, saludarte y saber que estás bien. En Matamoros, querido, allá estamos por la gracia de Dios y pues es una bendición estar por estas tierras. Si usted me ve un poco morenito, no vaya a pensar que así soy. Lo que pasa es que el calorón que ha habido estos días y el solazo, pero yo por dentro soy güerito. Y si usted me ve moreno es porque es envidioso. Por favor, hermano, abra su Biblia en Hechos capítulo 1. No me acuerdo cuánto tiempo me dijo el pastor que normalmente tienen para predicar la hora de la enseñanza, pero me dijo que de aquí se van a las 12. Dijo alguien, bueno, tú puedes predicar el tiempo que quieras, pero la gente se va a las 12. ¿Saben? Yo no sé si han escuchado esta anécdota, pero había en una ciudad pequeña, había un templo, como tal vez, pero no sé si han visto que algunos templos tienen puertas en los lados. La puerta principal y aún la puerta de los lados. Y ese era el caso de aquella congregación. Y el hermano que lo invitaron a predicar esa vez, pues se emocionó en la prédica. Y estaba el hermano predicando con todo, dale 15 minutos y luego media hora. Y el hermano seguía predicando y luego ya pues llegaba a los 50 minutos y los hermanos ya como que empezaron ahí a sentir, porque el pastor de ahí de la iglesia pues nada más como 45 minutos predicaba. Y el hermano seguía pero echándole ganas y llegó la hora y no parecía que fuera a terminar el predicador. Entonces de repente se mete un sapo por una de las puertas laterales y entra el sapo y empieza a brincar y se pone justo enfrente donde está el púlpito del predicador y él ni se dio cuenta, estaba emocionado en la prédica hasta que lo vio. Dijo, hermanos, ¿qué significa esto? Y ya el hermanito de allá atrás que grita, que dejes ir a tu pueblo. Bueno, espero que aquí no haya sapos, ¿verdad? Ni haya ranas. Lo bueno que no hay puertas laterales. Los que conocen la historia de las plagas le entendieron, ¿verdad? Hechos capítulo 1, ¿estamos ahí? No sé si acostumbren a memorizar un versículo, pero este podría ser el versículo que podamos tener para este domingo por la mañana. Ayúdenme a leerlo, por favor. ¿Cómo dice? Pero recibiréis poder. Bueno, ya me lo susurró. Ahora quiero que me lo lea, ¿sí? Una de las cosas que yo admiro de la gente regia, y no es por echarles flores porque estoy aquí, pero lo he dicho en otros lados, es que la gente de acá de Monterrey es bien apasionada. Yo le dije a mi hija cuando la traje por primera vez a los campamentos de aquí, de Monterrey, le dije, mira, vas a notar un cambio muy diferente a los campamentos allá en Reynosa. Acá los chavos son bien prendidos, son bien animosos. Y sí, efectivamente ella se dio cuenta después de su primer campamento que así eran. Sí, son unos revoltosos también, pero también son muy buenos. Entonces, la gente de acá, a mí me gusta la pasión que tienen. La verdad que la gente regia para mí tienen esa cosita de que vamos, le damos y hacemos. Bueno, yo recuerdo aquellos tiempos, ¿verdad? Y creo que sigue siendo igual. Entonces, por favor, ayúdenme a leer. Cada vez que le pida que me ayude a leer,
súbale volumen y hágalo con entusiasmo. Es la palabra de Dios la que leemos. Amén. ¿Cómo dice? Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Eso, muy bien. Este texto todos lo conocemos. Todos lo hemos leído, todos lo hemos tal vez hasta memorizado en alguna ocasión. Y nos está hablando de dos cosas muy importantes. Primero, esta responsabilidad que el Señor nos ha dado, y más que responsabilidad, esa orden, ese mandato, a todos los discípulos de Él, a todos los cristianos, el mandato de ir y llevar el Evangelio, como cantábamos hace un momento, hasta lo último de la tierra. Pero la segunda cosa que nos dice este pasaje es la capacitación o el equipamiento que nos ha dado nuestro Dios. Y este es nada más y nada menos que lo que conocemos, ¿verdad?, en la teología como la tercera persona de nuestro Dios o de la Trinidad. Y me estoy refiriendo ¿a quién? Al Espíritu Santo. Dicho sea de paso, en este versículo la palabra poder, la palabra poder en el griego viene de la palabra dunamis. Y dunamis viene de esa raíz de donde se desprende dinamita, dunamis, dinamita. Y no le quiero explicar porque usted me comprende bien qué hace una dinamita y qué tanta fuerza, qué tanto poder tiene aquella dinamita. Y esa es la clase de poder que el Señor Jesucristo les está diciendo a los discípulos: señores, ustedes van a hacerme testigos hasta lo último de la tierra cuando venga sobre cada uno de ustedes el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es el dunamis de Dios, es el poder de Dios. Y el poder de Dios va a estar en ustedes, con ustedes, sobre ustedes. Y entonces con ese poder, increíble y maravilloso poder, el Espíritu Santo en sus vidas, ustedes no tienen idea de lo que pueden hacer para la gloria de Dios. Así que con ese poder quiero que vayan y lleven el mensaje del Evangelio hasta lo último de la tierra. Yo no sé, a ver, levante la mano, ¿cuántos son rayados aquí? Híjole, a lo mejor voy a pisar callos, pero levante la mano, rayados. Aquí es cuando hay que rayados. Eso, gracias, bájenla. La pregunta obligada, tigres, ¿cuántos son tigres acá? Levante la mano, asústame. Gracias, pueden tomar su lugar, gracias. A ver, pastor, ¿a quién le vas? ¿Rayados o tigres? Ok, ya entendí por qué la mayoría de la congregación son tigres. No importa, hermanos rayados, yo tengo un pasado rayado. Decía el hermano, yo a los 16 años estuve aquí jugando con tercera en rayados, pero esa es otra historia. No se preocupen, yo soy rayado, así que ya se balanceó esto. ¿Por qué hago esta pregunta? Porque a todos nos gusta ganar. ¿O les gusta perder? No, a todos nos gusta ganar. Y si tenemos un equipo, en este caso, porque sé dónde estoy parado, ¿verdad? Nos gusta que nuestro equipo sea campeón. Y nos gusta a nosotros estar del lado del campeón, del lado del ganador. El tema que quiero desarrollar, le he puesto por título, desarrolla el potencial de campeón. Desarrolla tu potencial de campeón. De esto le quiero hablar. Desarrolla tu potencial de campeón. ¿A cuántos de nosotros nos gusta tener vidas perdedoras, vidas mediocres, vidas fracasadas? La respuesta es obvia, a nadie. Y como cristianos, como hijos de Dios, como cristianos, le pregunto y pregúntese, hermano, ¿soy un hijo de Dios? ¿Soy una hija de Dios? Dependiendo del caso que sea. ¿Soy un hijo de Dios que vive una vida victoriosa? ¿O soy un hijo de Dios, un joven, una señorita que en esta semana, para no ir más lejos, pues la verdad no puede tener victoria sobre ciertas áreas de mi vida, sobre ciertos pecados, en la escuela, en el trabajo, en la casa, en la familia? Si yo pidiera que levantaran la mano, no lo voy a hacer, pero si pidiera que levantaran la mano, ¿cuántos de nosotros en esta semana fuimos triunfadores, victoriosos,
para la gloria de Dios. ¿Cuántas manos se podrían levantar? Hermano, para tener una vida victoriosa necesitamos el poder de Dios en nuestra vida, ¿sí o no? Para poder tener una vida victoriosa necesitamos el poder de Dios en nuestra vida. Y el Espíritu Santo, dice la palabra de Dios, que es ese poder de Dios que actúa en la vida de cada cristiano. Pero ¿qué tan poderoso es el Espíritu Santo, hermano? Pues le diré que es todopoderoso porque es Dios mismo. Así que toda aquella persona que ha creído en Jesús como Salvador personal, toda persona que es salva por Cristo Jesús, también esa persona tiene el poder de Dios en su vida, lo dice la Escritura. Permíteme recordarle algunas cosas acerca de lo que pasó en nuestra vida cuando aceptamos a Cristo como Salvador personal. En primer lugar, permítame decirle que cuando creímos por fe en Jesús como Salvador personal, dice la Escritura en Juan capítulo 3, versículo del 3 al 6, no voy a alcanzar a leerlo, pero dice en esta porción que nacimos por el Espíritu y fuimos regenerados por el Espíritu Santo. Otra cosa que nos recuerda Marcos capítulo 1, versículo 8, es que en ese momento, cuando nosotros aceptamos a Cristo, en ese momento fuimos bautizados en el Espíritu Santo para pertenecer a la iglesia del Señor. También nos recuerda Efesios capítulo 1, versículo 13, que fuimos sellados con el Espíritu Santo. Cuando nosotros creímos en Jesús, fuimos sellados con el Espíritu Santo, dándonos seguridad y pertenencia para el día de la redención. Otra de las cosas que sucedieron en nuestra vida, aquel momento, tarde, noche, mañana, no sé, cuando usted aceptó a Cristo como Salvador personal, nos dice Lucas capítulo 4, versículo 18, que fuimos ungidos con el Espíritu Santo para servirle, para servirle. Y asimismo también en 1 Corintios capítulo 6, el versículo 19, nos recuerda que cuando creímos en Jesús como Salvador personal, fuimos habitados por el Espíritu Santo. ¿O no sabéis que vuestro cuerpo es? Y todas estas cosas que acaban de mencionar, hermano, ocurrió en el mismo momento en que creímos en Jesucristo como nuestro Salvador personal. Así que el poder del Espíritu Santo está en nuestra vida. Y por consecuencia, ahora se nos manda vivir de acuerdo a ese poder. Vivir de acuerdo a ese poder. Ahora que sabemos que ya tenemos el poder del Espíritu Santo, debemos también saber que también se nos demanda que vivamos de acuerdo al poder del Espíritu Santo. Por lo tanto, nuestra responsabilidad, hermano, hermana, nuestra responsabilidad ahora es vivir de acuerdo a ese poder y echar mano de ese poder, porque dice Gálatas capítulo 5, versículo 16, digo pues, andad en el Espíritu. Y la palabra andad es un verbo. Y en la manera en que está escrito en este versículo, no está en la manera en que nosotros normalmente lo usamos, sino que termina con D de dedo, andad, y es una orden, es un mandato para el creyente, andad en el Espíritu, ¿y cómo termina? Y no satisfagáis los deseos de la carne. Y en ese mismo capítulo, versículo 25, nos dice, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. ¿Se da cuenta entonces nuestra responsabilidad delante de Dios de vivir por el Espíritu? Y echar siempre en mano del Espíritu de Dios. Hermano, joven, señorita, para poder desarrollar ese poder en tu vida, necesitamos estar llenos y llenos ¿de qué? Usted lo sabe, del Espíritu Santo. Hermano, la llenura del Espíritu Santo es el poder de Dios activo en nuestra vida. Así que, cada vez que hablemos de la llenura del Espíritu Santo, estamos hablando del poder activo de Dios en nuestra vida. Por eso nos dice el mismo capítulo 5 de Efesios en el verso 18, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu. Entonces, el Espíritu Santo mora en cada cristiano. Amén. Ya quedó claro eso. Y el Espíritu Santo
es el poder de Dios en nuestra vida para servirle a Él. ¿De acuerdo? Quiero hacerles dos preguntas y estos son mis puntos principales del mensaje en esta hora. Primera pregunta. ¿Por qué necesito desarrollar este poder? Sí, porque ya nos quedó claro que el poder de Dios está en el cristiano. No como dice Powerade, ¿verdad? El poder está en ti. O Gatorade, no sé quién es el eslogan. Pero la Biblia dice que el poder de Dios está en ti, hermano, hermana, que es el Espíritu Santo. La pregunta entonces que yo planteo en primer lugar es, ¿por qué necesito desarrollar este poder? ¿Por qué necesito? Bueno, tengo por lo menos 3 respuestas. Número 1, ¿por qué necesito desarrollar este poder? Porque las exigencias de la vida cristiana son altas. Lo repito, porque las exigencias de la vida cristiana son altas. Y aunque hay muchas exigencias, permítame rápidamente hablarle de 7 de ellas. La primera exigencia, que es superlativa, es alta en la vida cristiana, nos lo recuerda Juan capítulo 13, versículo 34. Dice Juan 13, 34, un mandamiento nuevo os doy, sígale, que os améis como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Pero ¿se dio cuenta? Como yo os he amado, dijo el Señor Jesucristo a sus discípulos. La primera exigencia alta que tenemos, hermano, en la vida cristiana es que debemos amar como Cristo nos amó. ¿Cuántos de ustedes podrían levantar la mano o ponerse de pie y decir, pastor, yo la verdad no tengo problema con eso, porque yo amo. Yo no tengo problema en amar a mi prójimo. Y yo le diría, como Cristo le amó. Porque ese es el parámetro. ¿Estamos amando a nuestro prójimo como Cristo nos amó? Y ahí tenemos entonces que empezar la lista. ¿Cómo estoy amando a mi cónyuge? ¿Cómo estoy amando a mis hijos? ¿Cómo estoy amando a mis familiares? ¿Cómo estoy amando a mis hermanos en Cristo? ¿Cómo estoy amando? Y ahí podemos poner a todas las personas, hasta nuestros enemigos, porque Jesús lo pide. Pastor, pero es que eso está muy complicado. Sí, es complicado en la carne. Si andamos en la carne es complicado. Si andamos en la carne y no desarrollamos el potencial que Dios ha puesto en nuestra vida, va a ser siempre complicado. Y vendrán los divorcios, vendrán los problemas familiares, vendrán las divisiones, vendrán todos estos caos que nuestra sociedad está viviendo. Y especialmente de parte de los cristianos. ¿Por qué? Porque el cristiano no tiene chance, no tiene tiempo de ejercitar, de desarrollar el poder que Dios ha puesto en su vida. Es más fácil andar en la carne. En segundo lugar, la otra exigencia alta que tenemos en la vida cristiana, nos lo recuerda 2 Corintios capítulo 10, los versículos del 5 al 6. Dice en estos versículos de 2 Corintios 10, 5 al 6, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Y luego escuche, y llevando cautivo todo pensamiento, ¿a dónde? A la obediencia a Cristo, y estando prontos para castigar toda desobediencia, cuando vuestra obediencia sea perfecta. El punto aquí que quiero tomar de esta porción es que la exigencia en la vida cristiana, para usted y para mí, hermano, es que debemos llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. ¿Quién es capaz de hacer esto con sus pensamientos? Eso es imposible, pastor. Entonces dígale a Dios que no ponga estos versículos si es imposible. Si los pone acá es porque es posible. Y para poder llegar a hacer lo posible necesitamos echar mano del poder que está en nosotros. Ese poder que nos ayuda incluso en este asunto de controlar nuestros pensamientos. Nuestros pensamientos que muchas veces nos traicionan.
Y que aún con nuestros pensamientos hemos ofendido a Dios de muchas maneras y muchas veces. Es más, hasta con nuestros pensamientos hemos matado al pastor. No le sé nada, pero es un decir. Solamente para que veamos que necesitamos desarrollar este potencial que nos ayude de tal manera que el Espíritu Santo sea quien controle nuestra vida y que controle también nuestros pensamientos. Número 3. Primera de Juan capítulo 2 en el versículo 6. Híjole, mire lo que dice este versículo. Primera de Juan capítulo 2 versículo 6. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Lo repito, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. ¿Como quién? Como Jesús, Cristo Jesús. ¿Usted dice que permanece en la vida cristiana? Bueno, demuéstralo, dice este versículo. Debe andar como él anduvo. Esta es otra exigencia alta. Y nosotros solos no vamos a poder lograrlo. Por eso necesitamos el poder. Desarrollar ese poder que ya Dios nos ha dado. Para que esta semana y las próximas semanas y los años que Dios nos preste, que Dios nos regale, que Dios nos dé, nosotros podamos entonces llevar a cabo estos versículos que los leemos y nos inspiran y son muy bonitos, pero a la hora de aplicarlos, a la hora de hacerlos una realidad, se complica. ¿O solamente a mí me ha pasado esto? Necesitamos entonces echar mano de este poder que tenemos con nosotros, en nosotros y sobre nosotros, nos enseña la Escritura. En cuarto lugar, la otra exigencia alta, lo dice 1 Tesalonicenses 5:18. Todos lo saben de memoria, 1 Tesalonicenses 5:18. ¿Cómo dice? Dad gracias porque es... Bueno, fíjese, yo pensé que todos lo sabían y no lo saben. Un versículo que desde las escuelas de verano uno memoriza. Dice el texto, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. ¿Cuál es la exigencia alta de este versículo? Que debemos ser agradecidos en todo. Pastor, pero no lo estoy pasando bien. Dad gracias en todo. Pastor, pero se están aprovechando de mí. Dad gracias en todo. Pastor, pero si tú la conocieras, es un desgraciado, pastor, eso no... Da gracias en todo, porque eso es la voluntad de Dios para con vosotros. Pastor, pero se murió, y estuve yo orando y ayunando y haciendo muchas cosas, y Dios no me respondió y se murió, pastor. Da gracias en todo, porque esa es la voluntad de Dios. Pero si esa situación te agarra, en ese tiempo, en esa etapa en que andamos en la carne y no en las cosas del Espíritu, lo vamos a sufrir. Se nos va a complicar. Y tal vez nuestro proceder, nuestra manera de actuar, bajo ciertas dichas circunstancias, no va a ser la de un hijo de Dios. Número 5. Otra expectativa alta, nos lo recuerda el versículo 17 del mismo capítulo 5, 1 Tesalonicenses. Y creo que ahora sí todos se lo saben este versículo. 1 Tesalonicenses 5, 17. ¿Cómo lo dice? Orar sin cesar. ¿Cuántos en esta mañana, antes de venir al templo, practicamos este versículo? Orar sin cesar. Una expectativa alta que tenemos en la vida cristiana. Y necesitamos que el Espíritu Santo nos ayude para poder hacerlo. Número 6, primera de Pedro, capítulo 1, versículo 15. Otra de las exigencias altas de la vida cristiana. ¿Qué nos dice 1 de Pedro 1, 15? Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos. ¿Dónde? En toda vuestra manera de vivir. Dirá usted, pastor, usted escogió por versículos muy complicados. Es que son los versículos que Dios nos ha compartido y que
es parte de lo que Dios espera, y no solo Dios, sino también la sociedad espera de aquellos que son cristianos, de aquellos que son hijos e hijas de Dios. Es una exigencia alta y por lo tanto, esta es la primera razón de la que estoy hablando, por la cual necesitamos desarrollar el poder del Espíritu Santo en nosotros. Lo tenemos, entonces tengo que desarrollarlo para poder vivir de acuerdo a esas exigencias altas en mi vida como cristiano. Y ser santo no es la excepción en toda nuestra manera de vivir. Y una más, Hechos 1:8, ya lo leímos hace un momento. La exigencia en este versículo es que debemos hablar de Jesucristo hasta lo último de la tierra. Pastor, yo sí hablo de Jesucristo. Muy bien. Pero el mandato es hasta lo último de la tierra. Y aquí entra la obra misionera. Y usted sabe de la obra misionera. Usted conoce lo que dice la Biblia acerca de misiones. ¿Cómo estás apoyando, hermano, la obra misionera? ¿Con tus oraciones? ¿Con tus ofrendas? ¿Con tu misma vida participando? ¿Enviando a otros? ¿Cómo estás involucrado en la obra misionera? Son exigencias altas en la vida cristiana. Y estas 7 que acabo de mencionar no podrán llevarse a cabo si nosotros seguimos andando con un pie en las cosas de Dios y con otro pie en las cosas del mundo. ¿Me explico? No podemos llevarlas a cabo si nuestra vida sigue andando más en las cosas de la carne que en las cosas del Espíritu. Es difícil, es imposible. Simplemente no se puede. Necesitamos entonces, hermanos, desarrollar el poder del Espíritu Santo en nuestra vida para poder cumplir delante de Dios esas demandas que exige la vida cristiana. La segunda razón por la que debemos desarrollar el poder que está en nuestra vida, no solo por las exigencias que son altas, ya dijimos, sino en segundo lugar, porque el precio de la vida cristiana es muy alto. Y permíteme mostrar 3 ejemplos. Hechos capítulo 7, versículos 55 al 60. Hechos capítulo 7, versículos 55 al 60. Aquí tenemos el primero de los 3 ejemplos en la Biblia de que realmente el precio de la vida cristiana es muy alto. Es muy alto. Vivir la vida cristiana puede llegar a ser un precio pero muy alto. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, dice el verso 55, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. ¿Se acuerda quién era este Esteban? ¿Quién era? Era un miembro de la iglesia de Jerusalén. No era pastor. Era un miembro de la iglesia que lo habían, por su testimonio, lo habían escogido como uno de los diáconos de la iglesia de Jerusalén. Y este Esteban, predicador ahora, estaba delante de un grupo de fariseos muy especiales, muy conocedores de la ley. Y este Esteban les estaba predicando la palabra de Dios. Y llega el punto en el cual dice estas palabras del verso 55, he aquí veo los cielos abiertos y veo al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces dice la Escritura que ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra Esteban. Y echándole fuera de la ciudad, ¿qué le hicieron? Lo apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo y apedreaban a Esteban. Mientras Esteban invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Pero note el verso 60. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Si usted conoce la historia, yo le pregunto, ¿por qué mataron a Esteban? Si conoce la historia, dígame, ¿por qué mataron a Esteban? ¿Por predicar la palabra de Dios? Es correcto.
por predicar la palabra de Dios. Y podríamos encontrar algunas otras cosas ahí, motivos, razones, por envidia, ¿cómo dice el capítulo 6, versículo 10 o 12? 10 o 12, no me acuerdo si es el 10 o el 12, pero dice del capítulo 6 que no podían resistir. Este grupo de maestros, de fariseos, no podían callarlo, no podían argumentar nada en contra de lo que estaba predicando, no podían resistir, porque Esteban estaba lleno ¿de quién? Del Espíritu Santo. Ojo, una persona que no es pastor, un miembro de la iglesia de Jerusalén, llena del Espíritu Santo, había desarrollado su potencial, ese potencial. No hubo quien lo detuviese, no hubo quien lo parara, no hubo quien le ganara o le argumentara para callarlo de la verdad. No sé si me estoy explicando, pero muchas veces a nosotros nos cuesta trabajo hablar de las cosas de Dios en el ámbito social donde nos desarrollamos día con día. Porque lo primero que viene a la mente es, híjole, es que no sé qué voy a decir, ¿cierto? No sé qué, y mejor, como no quiero que me pregunten y no quiero que me pregunten cosas que no voy a saber contestar, calladito me veo más bonito. Y ahí estamos en la reunión de las familias, estamos en la reunión en el trabajo, estamos en las reuniones, porque eso sí somos bien socialistas. Socialistas no, bien sociales. Pero nos cuesta trabajo. A ver, ¿qué nos enseña la Biblia? Que cuando estás lleno del Espíritu Santo no te debe costar ningún trabajo. ¿Qué nos dice la Biblia en este pasaje? Que cuando estás lleno del Espíritu Santo tú vas a hablar ante quien sea la persona de clase baja, sea la persona de clase media, o sea la persona, como en este caso, el Sanedrín, personas de la clase alta. Tú vas a poder hablar con ellos de la palabra de Dios, porque estás lleno del Espíritu Santo. Y entonces vamos a poder ir hasta lo último de la tierra. Y entonces vamos a poder dar testimonio y otras personas van a poder ser salvas. Pero todo eso no sucede porque no hemos aprendido a desarrollar el potencial que hay en nosotros. Y Esteban lo aprendió. Y era un hombre lleno del Espíritu Santo y por eso se pone a predicar. Y aunque tal vez él sabía que le iba a ir mal, él se pone a predicar. Él había desarrollado una comunión con Dios tanto así, que mire la postura física de Esteban cuando está pasando por dolor y sufrimiento, recibiendo piedra tras piedra sobre su cuerpo. ¿Cuál fue la postura física que tomó Esteban? Dice el texto que se puso. A ver, hermano, honestamente, si usted y yo la estamos pasando como Esteban, recibiendo una piedra tras otra, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? ¿Cómo vamos a reaccionar? Yo creo que hay muchas maneras que podríamos reaccionar y en todas nunca haríamos esto. ¿Pero por qué lo hizo Esteban? Porque Esteban nos está gritando, este es un hábito que yo desarrollé antes de llegar a este momento. Y usted sabe lo que pasa con los hábitos, ¿verdad? De manera a veces inconsciente, son hábitos. Y Esteban tenía el hábito de platicar con Dios, de tener comunión con Dios. Por eso cuando vinieron los problemas a su vida, cuando vinieron los sufrimientos a su vida, cuando vinieron esas cosas que dolían a su vida, se puso de rodillas. ¿Y cómo reaccionamos nosotros? Bueno, ciertamente él murió. ¿Y qué? ¿Acaso la muerte es lo peor que le puede pasar al cristiano? Al cristiano, al Hijo de Dios. Yo enseño mucho allá en la iglesia, hermanos, la muerte es lo mejor que le puede pasar a cada cristiano. La muerte, yo no sé por qué nosotros hemos adoptado esa mentalidad y ese temor que el mundo tiene ante esta palabra y ante esta realidad. La muerte. La muerte es lo más maravilloso. El Señor Jesucristo dijo que es un gusto la muerte. Hay que gustar de la muerte.
Ahora, no estoy diciendo que vaya usted y se suicide. No va por ahí. No va por ahí. Estoy hablando cuando se trata de la muerte, nos sorprende por alguna enfermedad, por alguna situación, por algún accidente, qué sé yo. Para los cristianos la muerte es lo más natural y lo más glorioso, porque dijo el apóstol Pablo, para mí el morir es ganancia. Qué interesante la postura física que tuvo entonces este hombre. Y esto nos recuerda a lo que estamos diciendo, que necesitamos desarrollar este potencial del Espíritu Santo en nuestra vida. Ese poder hay que desarrollarlo, hermano, porque el precio de la vida cristiana es muy alto. Yo no sé qué tanto nos ha tocado a usted y a mí sufrir por causa de ser cristiano. Pero cuando esto pase y venga este sufrimiento, este costo, este precio que hay que pagar, ojalá que nos agarre llenos del Espíritu Santo. El segundo ejemplo al respecto está en Hechos capítulo 20, versículo 22 al versículo 24. No solo tenemos el ejemplo de Esteban, sino que ahora en esta porción tenemos el ejemplo del apóstol Pablo. Y dice Hechos 20, 22, que ahora aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén, dijo, sin saber lo que allá me ha de acontecer. Pero note lo que dice el verso 23, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades en las que yo he andado, me da testimonio y me dice que me esperan. Hermano, ¿qué haría usted si le dicen, no vayas a Monterrey, vete de vacaciones a otro lado, no vayas a Monterrey, porque ahí te esperan tribulaciones? O sea, ¿qué haríamos nosotros en un caso así? No, pues entonces agarro por otro lado, ¿verdad? Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús. Termínelo, para dar del Evangelio de la gracia de Dios. El apóstol Pablo es otro de los ejemplos que tenemos en la Escritura, que el precio de la vida cristiana puede llegar a ser muy alto. Pagar el precio. Él estaba dispuesto a pagar el precio. No me importa. Si yo tengo que sufrir, pasar tribulaciones, pasar estas situaciones, cuando voy a predicar a Jesucristo, cuando voy a compartir el Evangelio, no me importa, no le hace. Yo estoy dispuesto. Yo quiero terminar mi vida y hacerla con gozo. No quiero amargarme, no quiero ser un amargado a los tantos años que Dios me dé. Yo quiero estar contento, satisfecho, con gozo de que hice lo que el Señor me mandó a hacer mientras estuve aquí en la tierra. Porque cuando se acabe el tiempo nuestro aquí en la tierra, ya no va a haber más. Tal vez querremos allá en el cielo predicarle a alguien, pero ¿a quién le vamos a predicar? ¿A quién le vamos a evangelizar? ¿A quién le vamos a compartir? Ahora es el tiempo, hoy es el momento para dar testimonio de que somos hijos de Dios, no solo los domingos cuando venimos al templo, sino todos los días de la semana, donde quiera que te pares, tienes que reflejar a Cristo Jesús en tu vida. Y el tercer ejemplo de una vida cristiana, el precio que puede llegar a ser muy alto, obviamente lo tenemos en Lucas capítulo 22 de Lucas, verso 39 al 44, que nos habla del mismo Señor Jesús y su ejemplo. Saliendo se fue como solía al monte de los olivos, dice el verso 39, y sus discípulos también le siguieron, y cuando llegó a aquel lugar, Jesús les dijo, ¿qué les dijo? Orad que no entréis en tentación. Eso le dijo. Orad que no entréis en tentación. Y Jesús se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra y puesto de rodillas, oró. ¿Y qué decía en su oración? Dice, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo, ¿para qué? Qué interesante. Cuando Jesús oró, se le apareció un ángel del cielo para fortalecerlo. ¿Eso nomás pasa con Jesús? ¿O eso también Dios lo hace con todos aquellos que como su Hijo Jesús
a veces nos encontramos en un momento álgido, difícil, superlativamente difícil. ¿Cuál era el contexto de esta oración en la vida de Jesús? Él sabía que ya venían a aprenderlo para llevarlo a lo que nosotros conocemos como la pasión de Cristo. A sufrir, a ser flagelado en su espalda, a ser golpeado con esos puños por los soldados romanos y desfigurar su rostro como el profeta Isaías lo dice. Él sabía lo que le esperaba, el dolor y el sufrimiento tan grande. Por eso dice: Padre, yo sé que para ti no hay nada imposible. Y si tú quieres, haz que pase de mí esta copa. ¿Y se acuerda la palabra copa dónde más la encontramos? ¿Y en qué connotación la encontramos? Apocalipsis, las copas. Porque para él, esa copa era como el gran dolor, como lo que habla Apocalipsis de las copas. Haz que pase de mí esta copa. Yo no quiero, la verdad, pasar por ahí. Pero yo no quiero hacer mi voluntad, dijo Jesús. Yo quiero hacer tu voluntad. Yo no quiero hacer mi voluntad. Yo sé que esto que viene está duro, está difícil, pero yo quiero hacer tu voluntad. Y en ese contexto es cuando él se pone de rodillas y ora. Y el texto nos dice, bueno, en Mateo sobre todo lo dice, que por 3 ocasiones esto fue lo que oró en un lapso más o menos de 1 hora. En las 3 ocasiones que fue a orar, más o menos por 1 hora. Y en esas situaciones, cuando Dios ve la situación de su hijo y manda un ángel para fortalecerle. Y eso Dios lo sigue haciendo con todos aquellos que hacemos lo mismo que hizo el Señor Jesús. Si no, acuérdese, o pruébelo, si acaso no lo experimenta. Versículo 44, y estando en agonía. ¿Se da cuenta? El contexto de la vida del Señor Jesús en ese momento. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y el sudor eran como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. A ver, este pasaje entonces se suman al de Esteban y se suman al de Pablo, que para pagar el precio de la vida cristiana, que en ocasiones puede llegar a ser un alto precio, para poder hacerlo necesitamos estar llenos del Espíritu Santo. Si no estamos llenos del Espíritu Santo, no vamos a estar dispuestos a pagar el precio. No vamos a estar listos para pagar el precio. Jesús estaba listo por esa comunión que él había desarrollado con Dios. Hermano, ¿cuál fue la clave para que cada uno de estos personajes que acabo de mencionar estuviera dispuesto a pagar el alto precio delante de Dios? Que cada uno de ellos estaba lleno. ¿Y lleno de quién? Del Espíritu Santo. Lleno del Espíritu Santo. Y número 3. La otra razón por la que debo desarrollar el potencial en mi vida, número 1, no es solo porque las exigencias de la vida cristiana sean altas. Número 2, no solo porque el precio es alto como cristianos que hay que pagar, sino que número 3, la razón por la que tenemos que desarrollar este potencial en nuestra vida, hermano, es porque los enemigos que tenemos son poderosos. Los enemigos que tenemos son poderosos. Y no necesito enseñarle algo que usted sabe acerca de estos enemigos. ¿Cuántos enemigos tenemos? A grandes rasgos la Biblia nos enseña. ¿Cuántos enemigos tenemos? Número 1, Satanás. 1 Pedro capítulo 5, versículo 8, ¿se acuerda? Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, vuestro enemigo, ¿cómo se llama? El diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Hermano, los enemigos que tenemos los hijos de Dios, los cristianos, son poderosos, y Satanás es el primero de ellos. Los siguientes versículos que le voy a mencionar, hermano, nos enseñan que Satanás es real. Nos enseñan que Satanás tiene poder. Nos enseñan cuán peligroso es. Y nos lo enseñan por el adjetivo calificativo que recibe en estos versículos. No lo busque, apúntelos. Y si no, los checa después en la grabación.
Primero, Apocalipsis 12:9. En este pasaje se presenta a Satanás como el engañador. ¿Es poderoso Satanás para engañar, sí o no? Pregúntenle a Eva. 2. Apocalipsis capítulo 12, versículo 10, lo presenta como el acusador. El acusador. Mateo capítulo 4, versículo 1, versículo 3 y versículo 10 lo presenta como el tentador. Satanás es poderoso. Ya como tienta y cuántos ha hecho caer en sus tentaciones. Apocalipsis capítulo 20, versículo 2, lo presenta como dragón, serpiente antigua, diablo y Satanás en ese mismo versículo. En 1 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 18, lo presenta como el que estorba o se opone. El que estorba o se opone. Y esto significa también diablo. En Juan capítulo 8, versículo 44, lo presenta a Satanás como el mentiroso y padre de. En Juan capítulo 10, versículo 10, lo presenta como el ladrón que vino solamente para hurtar, matar y destruir. En 1 de Pedro capítulo 5, versículo 8, lo presenta como el devorador. Adversario y devorador. ¿Anda buscando a quién? El devorador. Segundo de los Corintios capítulo 11, versículo 14, lo presenta como ángel de luz. Astuto, muy astuto. Sí, hermano, estos son algunos versículos, hay más, pero estos son versículos que nos hablan de cuán poderoso es Satanás a esos que otros en otros lugares, iglesias, le cantan diciéndole, sácale la lengua al diablo y huirá de ti. ¿En serio? ¿Cuán lejos están de la doctrina bíblica? Aún en los mensajes de sus cantos. Solo una vida en el poder del Espíritu Santo puede descubrir sus maquinaciones, puede resistir a Satanás y puede vencerlo. Nos enseñan Hechos capítulo 5, versículo 3. Efesios capítulo 6, versículo 10 y versículo 11. Y Santiago capítulo 4, versículo 8. Solo una vida, hermano, que esté llena, desarrollada, ese poder en el Espíritu Santo, podrá descubrir sus maquinaciones, podrá resistirle y podrá vencerle. Por eso necesitamos desarrollar el poder que Dios ha puesto en nuestra vida. El segundo enemigo, además de Satanás, ¿quién es? Dígalo. El mundo. Este mundo en el que vivimos, hermano, cuán poderoso es. Y le voy a decir por qué es poderoso. 4 cosas. Primero, porque el mundo tiene muchos falsos profetas. En 1 Juan capítulo 4, los primeros 5 versículos, nos advierte la Escritura: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Probad los espíritus si son de Dios. ¿Eso qué quiere decir? Que en este mundo hay espíritus que son de Dios, pero también en este mundo hay espíritus que no son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo, y el mundo los oye, porque son del mundo. Hermano, el mundo es poderoso en primer lugar, según 1 Juan 4 del 1 al 5 que leí, porque tiene muchos falsos profetas. Si a usted le gusta escuchar la palabra de Dios, qué bueno, pero tenga mucho cuidado.
Porque hoy más que nunca en las redes sociales hay plataformas diversas donde usted puede escuchar. Pero ponga atención y no crea todo lo que le enseñan. Si está de acuerdo a la palabra de Dios, bienvenido. Si no, no todos los espíritus son de Dios en este mundo. La segunda razón por la que es poderoso el mundo es porque el mundo tiene muchos placeres vanos. El mundo tiene muchos placeres vanos y eso lo vuelve poderoso. Primera de Juan capítulo 2, verso 15 al 17. ¿Se acuerdan? No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, todo eso no proviene del Padre, sino ¿de dónde proviene? Del mundo. Y el mundo pasa, y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. 3 placeres vanos y poderosos que este versículo nos da. Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Y esto se vuelve poderoso en cada ser humano que se enfrenta a este gran enemigo llamado el mundo. ¿Y cuántos cristianos han sido seducidos por el mundo, por los deseos de la carne, por los deseos de los ojos o por la vanagloria de la vida? Por eso necesitamos desarrollar el poder del Espíritu Santo en nuestra vida, para que nos ayude a no dejarnos ir o que no nos atraiga el mundo como nos atrae. ¿Por qué es poderoso el mundo? Número 3, porque el mundo entero está bajo el maligno. Dice 1 de Juan 5:19, sabemos que somos de Dios. ¿Lo sabemos? Sí, sabemos que somos de Dios. Pero también sabemos que el mundo entero está bajo el maligno. Y eso lo vuelve poderoso. Por eso no debemos andar coqueteando con el mundo. Una no es ninguna. O no soy ni el primero ni el último. No me pasa nada, pastor. En cuarto lugar, el mundo es poderoso porque el mundo está lleno de corrupción. Y 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 4, nos lo dice. El mundo está lleno de corrupción y eso lo vuelve poderoso. Por medio de las cuales, dice el texto, nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina. Pero termina el versículo 4 diciendo, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. La corrupción que hay en el mundo. Sí, hermano, una vida victoriosa no ama al mundo, como ya lo aprendimos. Una vida victoriosa no se amolda al mundo, como Pablo le pide a los hermanos de Romanos 12:2. No te amoldes a este siglo, no te conformes a este siglo, a este mundo. Una vida victoriosa no hace amistad con el mundo, como recuerda Santiago 4:4. ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Lo que estoy diciendo es que la victoria sobre el mundo significa, hermano, tener victoria sobre errores doctrinales y tentaciones morales. Significa tener victoria sobre la manera mundana de pensar y de vivir. Significa la capacidad de vivir para Dios en medio de un sistema que se opone a Dios, a su verdad y a su pueblo, el pueblo de Dios. Y usted y yo hoy más que nunca estamos viendo todas esas cosas que hay en este mundo. Y el tercer enemigo poderoso, que es otro motivo y otra razón para la cual debo desarrollar este potencial que Dios me ha dado, es la carne. La carne es ese tercer enemigo poderoso. Y le voy a decir 4 cosas para terminar aquí. La carne. Número 1, dice Efesios 4:22 que nuestra carne, su carne, hermano, está viciada conforme a los deseos engañosos. Efesios capítulo 4, versículo 22, escuche. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre. En cuanto a la pasada manera de vivir, antes de ser cristianos,
despojaos del viejo hombre. ¿Por qué? ¿Cómo termina el texto? Porque está viciado conforme a los deseos engañosos. Si yo le pregunto, hermano, hermana, ¿usted tiene un vicio? ¿Qué me diría? La connotación de esta palabra, pues es negativa. Pero en la realidad, no tiene que ser meramente negativa. Un vicio. Podríamos decir que hay vicios buenos, aunque no usamos la palabra vicios. ¿Me explico? Pero esas cosas que también a veces que son buenas y que no podemos dejar de hacer, como dejar de orar, dejar de leer la Biblia. Algún dirá, es un vicio. Dejar de ir al templo. Bueno. Pero siendo estrictos en el sentido de la palabra vicios, está más enfocado hacia lo malo, hacia lo pervertido, hacia lo que es nocivo. Y yo quiero que usted se vaya de este lugar con este texto, sabiendo que su cuerpo, su viejo hombre, está viciado. Y si entiende esto, entonces va a comprender muchas cosas con las que está batallando día con día. Esas que dice, Señor, yo ya no más, te pido que me perdones y yo nunca más. Y después de escuchar una predicación o de leer un pasaje, vamos y nos ponemos a cuenta con Dios, Señor, perdóname, tú sabes. Y luego escuchando a 1 Juan 1:9, que si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar. Ok, Señor, te confieso, este es mi pecado, este es mi vicio, te confieso. Y después de haberlo hecho, nos sentimos bien conforme al proceso que Dios nos marca y lo estamos llevando a cabo, pero luego la próxima semana, o tal vez el próximo mes, o tal vez el día de mañana, volvemos a hacer lo mismo que le pedimos perdón a Dios. ¿Por qué? Porque nuestro viejo hombre está viciado conforme a los deseos engañosos. Pastor, ¿entonces no hay solución? Sí, de eso estamos hablando. Para no pasar por ahí, entonces, tenemos que desarrollar el potencial que Dios ha puesto en nuestra vida. Tenemos que echar mano del Espíritu Santo. Tenemos que andar más en el Espíritu y no satisfacer los deseos de la carne. Ahí está la solución. Ahí está. ¿Y eso cómo se hace, pastor? Bueno, eso es mi segunda pregunta, pero ya no voy a tener tiempo de... Al menos ahorita no. En la segunda hora. Número 2, ¿qué otra cosa hace poderosa a nuestra carne, además de que está viciada? Romanos 6:12 nos dice que esta carne nos obliga a obedecerle en sus concupiscencias. Otra vez, esta nuestra carne nos obliga, y sí lo dije bien, nos obliga. Aunque usted pueda pararse y decir, pastor, a mí nadie me obliga, ni mi cónyuge. No es cierto. Pero nos obliga. Mire qué dice Romanos 6:12. No reine pues el pecado en vuestro, ¿qué? Cuerpo mortal, de modo que lo... ¿Se da cuenta? ¿Y qué es concupiscencia? ¿A qué le suena? ¿Algo bueno o algo malo? Concupiscencia, esos deseos insatisfechos de nuestra carne, esos apetitos, concupiscencia. Y esta se vuelve poderosa. Porque ¿quién dice, pastor, yo a partir de hoy no más coca, pastor? Qué bueno. Pero nuestra concupiscencia, ¿qué dice? Oílo, que no más coca, oílo. Y ya para cuando... Usted ya sabe la historia. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, hay algo que se llama concupiscencia. Y esa nos obliga. Pero esa concupiscencia, usted y yo la podemos dominar, no con fuerza de voluntad. ¿Con quién? Con el poder del Espíritu Santo en nuestra vida.
nos obliga y eso lo hace poderoso. Número 3, ¿qué hace poderosa la carne? Romanos capítulo 8, versículos 5 al 6, nos dice que la carne solo piensa en las cosas de la carne y esta nos lleva a la muerte. Dice el texto en Romanos 8, 5, 6, porque los que son de la carne piensan en ¿qué? Ahí está. Ahí está. No puede pedirle peras al horno, como dice el dicho. Son de la carne, piensan en las cosas de la carne. Por eso andan en la carne. Pero, ¿qué dice? Los que son del Espíritu, ¿en qué piensan? En eso piensan. En eso piensan. Porque el ocuparse de la carne, saben que es muerte. Pero el ocuparse del Espíritu, saben que eso es vida y paz. Pero nuestra carne se vuelve poderosa cuando está pensando en las cosas de la carne. ¿Cómo hacer que mi carne se sienta bien, se sienta a gusto? Y desde cosas insignificantes como tal vez una coca que todos sabemos lo nocivo que puede ser, hasta otras cosas más delicadas o más fuertes. Y número 4, lo que hace poderosa nuestra carne. Nos dice Romanos capítulo 7, verso 18, y mire quién lo dijo, el gran siervo de Dios llamado el apóstol Pablo. Él no está queriendo tapar el sol con un dedo, o como dicen, ¿verdad? Entonces yo tapándole el ojo al macho. No, él dice, señores, yo doy testimonio de esta situación, que es una realidad que nos pasa a todos los cristianos por esta carne, que es otro enemigo poderoso que tenemos. ¿Qué dice Romanos 7, 18? Ayúdeme a leerlo. Dice, y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. ¿Sabe qué vuelve poderosa a esta carne? Que en la carne, dice el texto, no mora el bien ni el hacer bien. En su carne y la mía, hermano, dice el texto que no mora el bien ni el hacer el bien. Oiga, pues estamos muy amolados entonces. Con todos estos versículos, estamos bien amolados. O sea, estamos de que ¿habrá alguna chance para entonces irnos del otro lado? Claro que sí hay una chance. Mayor es el que está en nosotros y que en Cristo somos más que. Y entonces, ¿por qué estamos viviendo como estamos viviendo, pastor? Si los versículos estos ya me están diciendo con razón. Bueno, entonces ya con esto Dios me va a excusar. Porque Él sabe que pues así estoy y pues ni modo. Hasta Pablito, miren, Pablito decía que él mismo batallaba y después se mete en los versículos que siguen, porque cuando quiero hacer el bien que no quiero, no lo hago y el bien que no quiero lo hago. Algo así, ¿se acuerdan? Y decimos, si eso le pasaba a Pablo, pues ¿qué me espera a mí? Bueno, lo que Pablo hizo fue echar mano de ese potencial que Dios nos ha dado a todos los cristianos, que se llama el Espíritu Santo. Y andar en las cosas del Espíritu para no satisfacer los deseos de la carne. Entonces, la primera pregunta con la que nos vamos a quedar ahora es que para desarrollar, hermano, nuestro potencial de campeón, necesitamos nosotros desarrollar ese potencial por estas 3 razones. Primero, porque las exigencias, lo que la gente espera de nosotros como cristianos, y no solo la gente, sino Dios, son muy altas. Segundo, hay que desarrollar ese potencial en nuestra vida porque para pagar el precio en la vida cristiana también puede ser un precio muy alto. Y tercero, necesitamos desarrollar este potencial porque usted y yo, aunque no lo quiera, desde el momento que recibió a Cristo como Salvador personal y renunció a la familia de Satanás para venir a formar parte de la familia de Dios, desde ese momento se echó a cuestas 3 enemigos: Satanás, el mundo y la carne. Y los 3 son muy poderosos, pero no son todopoderosos. El único todopoderoso es Dios. Y Dios nos ha dado a su Espíritu Santo el poder de Dios para que podamos ser hijos e hijas que siempre
siempre vayan de triunfo en triunfo y de victoria en victoria. Cierren sus ojos, por favor, inclinen su rostro. Ante la palabra que usted ha escuchado de Dios en esta hora, ¿qué necesita hacer? Piensa en eso. Ante la palabra de Dios que usted escuchó, yo le pregunto y pregúntese, ¿qué necesito hacer con todo esto? ¿Qué necesito hacer? ¿Por dónde comenzar? Bueno, lo primero que debíamos hacer es ponernos a cuenta con Él. Si le estamos fallando a Dios y decirle lo que dice 1 Juan 1:9, confiésele su pecado. No podemos pedir perdón a Dios y mucho menos pedirle o esperar que Él nos limpie si no le confesamos, dice la Biblia, nuestro pecado. Porque si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar y limpiarnos. Pongámonos a cuenta con Él. Pero también, ¿qué debemos hacer? Bueno, debemos empezar a desarrollar este potencial y escudriñar más en la palabra de Dios las formas, las maneras en que yo puedo andar en las cosas del Espíritu, desarrollar este potencial todos los días, para ya no ser un cristiano que va fracasando, que vive derrotado, sino que sea un cristiano que le dé la honra y la gloria a Dios, porque hemos decidido andar en el Espíritu y no satisfacer los deseos de la carne. Padre, te damos gracias en esta hora por tu palabra. Siempre que la abrimos, siempre, Señor, que la escudriñamos, nos promete de tu palabra que nunca vuelve vacía. Y sabemos, Padre, que tú has hablado en nuestra vida y te damos gracias por ello. Permítenos, bendito Dios, el poder guardar esto en nuestro corazón y echar mano de ese potencial que nos has dado, que es tu poder en nuestra vida, para hacer cosas grandes y extraordinarias, no para nuestra honra, sino para la honra y la gloria de tu nombre. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.